este video hablaremos un poco sobre la Convención de Viena y el derecho de los tratados, específicamente del artículo 64 al artículo 72. El artículo 64 nos habla sobre la aparición de una nueva norma de carácter imperativo del derecho internacional general, el cual es el ius cogens. Nos habla de que si surge una norma de carácter imperativo del derecho internacional general, todo tratado existente que vaya en contra de esta norma terminará siendo nulo y derogado. Lo que nos quiere decir este artículo es que las normas de carácter con alcance del ius cogens se encuentran en la cima del ordenamiento jurídico internacional. Estas normas son esenciales para la obtención de una convivencia en paz, por lo que el respeto es primordial en cualquier sociedad. En algunos casos el tratado concluye, pero los derechos y obligaciones que se encuentran en estos terminarán siendo derogados en la medida en que sean contradictorios a la nueva norma de carácter imperativo. Un ejemplo de estos fue en 2006, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Chile en el caso Almonacid. Uno de sus considerandos de la sentencia indica que aun cuando el convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no se encuentra ratificado por Chile, la imprescriptibilidad de este tipo de conductas debe ser reconocida y aplicada en sus tribunales por ser una norma del ius cogens. El artículo 65 nos habla sobre el procedimiento con respecto a la nulidad o terminación de un tratado. Nos habla también sobre el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado. Básicamente nos habla sobre los pasos que se deben seguir para el retiro de un estado de un tratado internacional y hace énfasis en la notificación para la comunidad internacional. El artículo 66 nos habla sobre el procedimiento de arreglo judicial de arbitraje y de conciliación. Este artículo se basa indicando detenidamente el procedimiento que se debe seguir cuando países tienen disputas entre ellos, especificando que deben recalcar sus diferencias ante la Corte Internacional de Justicia y allí puedan encontrar solución a sus diferencias. Un ejemplo de esto es Perú y Chile, cuya disputa por la demarcación de aguas estaba siendo considerada por el tribunal. El problema yace en la adjudicación a Perú de un área marítima que era considerada por Chile como parte de su zona económica. Este caso es concerniente a la delimitación marítima entre los dos países. Para dar continuación, tenemos el artículo número 67, el cual nos establece unos instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, retirarse, suspenderlo o darlo por terminado. Entonces, tenemos dos incisos. El inciso número 1 nos establece lo que son las formalidades, ¿no? Dice que dentro del párrafo número 1 del artículo 65 establece que tiene que ser escrito, no hay más. Inciso número 2. Siempre que se pretenda darle nulidad, declarar por terminado o suspender este tratado, se tiene que hacer mediante las disposiciones que se establecen dentro del párrafo número 2 y número 3 del artículo 65, para darle notificación a las demás partes. Si no hubiere firmado el jefe de Estado, ministro de Relaciones Exteriores o jefe de gobierno, el representante de Estado que estuviera encargado de comunicarlo, se le confieren unas facultades para que éste lo hiciera. Entonces, en pocas palabras, ¿qué establecen? El instrumento para dar notificación sobre la declaración de nulidad, retiración o suspensión del tratado. Ejemplo, el presidente de Colombia tiene por objetivo retirarse del convenio Ramsar, ¿no? El convenio Ramsar, así como en pocas palabras, es la protección y conservación de los humedales en pro de contribuir al desarrollo sostenible del país. El presidente decide que se va a retirar porque no le conviene al país para la protección de dichos humedales. Decide que se retira de él. Bueno, entonces tiene que surtir las notificaciones establecidas en el artículo 67. Ahora, partimos al artículo número 68, que son la revocación de las notificaciones o los instrumentos que están previstos dentro del artículo 65. ¿Qué dice? Que
estas notificaciones pueden ser revocadas si no hubieran surtido efecto aún. Entonces, tenemos al presidente, el mismo ejemplo. Él decide que se quiere retirar del convenio de Ramsar porque no le conviene a los intereses del país para la protección de los humedales. Entonces, sucede que pensándolo mejor, él cree que en realidad sí puede encajar un poco. Decide retirar su decisión, su notificación. Tiene que hacerlo antes de que la notificación que él haya proferido surta ejecutoría o efecto alguno. Tenemos por último el artículo número 69, el cual nos establece lo que son las consecuencias de la nulidad de un tratado. Y es que en realidad son 4 que establece el artículo, 4 incisos. Entonces, primero que todo, si se hubieran cumplido todos los actos que establece este artículo, una de las partes podrá reclamar a la otra para que, en la medida de lo posible, restituya el daño causado antes de que el tratado fuere firmado. Solo los actos de buena fe, así se haya alegado una nulidad anteriormente, según lo establece la convención, no tendrán alguna ilicitud. Pero si fuera en casos de dolo, corrupción de un representante del Estado, coacción sobre un representante del Estado o coacción sobre un Estado para el uso de las armas, sí será lícito aplicar esto. Tenemos entonces un ejemplo, el 17 de noviembre de 1905, cuando las fuerzas imperiales se le otorgó un protectorado a Corea, ¿vale? Un protectorado a Corea sobre el cual las fuerzas imperiales de Seúl decidieron entrar a un terreno que estaba ocupado por fuerzas japonesas. Y con esto... Buenas, mi nombre es José Alfredo Reyes y vengo a hablar de los artículos 70, 71 y 72 del convenio. El artículo 70 establece lo siguiente. Artículo 70. Consecuencias de la terminación de un tratado. Primero, salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente convención, a. Eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado. Es decir, que una vez un tratado ha finiquitado, las partes no estarán en la obligación de seguir con su cumplimiento. Y si un ente le exige a otro el cumplimiento de un tratado ya finiquitado, este podrá, bajo la luz de este artículo, invocarlo como método de impugnación respecto a la exigibilidad del cumplimiento del convenio ya finiquitado. Y B. No afectará ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación. Es decir, que aquellas obligaciones, deberes, derechos adquiridos durante la vigencia del tratado no pasarán a finalizar una vez éste haya terminado, salvo que, como se estableció en el numeral 1, las partes o el propio convenio tengan disposición en contrario. Y numeral 2. Si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada uno de las demás partes en el tratado, desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retiro. Aplicando lo que se estableció en el numeral 1, los Estados que hayan hecho la respectiva denuncia o se hayan retirado de un convenio se eximirán de las obligaciones que estos han cargado al estar bajo la vigencia del convenio, y aquellos derechos, obligaciones, deberes no suspenderán una vez estos hayan hecho la denuncia o el retiro del convenio, con las salvedades que el propio párrafo 1 trae con él. Nuestro grupo trajo como ejemplo cuando el presidente Trump confirmó la salida de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos en Moscú, que este pacto fue diseñado para reducir errores de cálculo militares y tener confianza en el ámbito militar. Así,
evitar la producción de distintas guerras. Esto fue producido por una tensión entre Rusia y Estados Unidos, cual fue el principal motivo de la salida de Estados Unidos del convenio o tratado. Bueno, el artículo 71. Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional. Ya de por sí este artículo está haciendo referencia a la superioridad o la imperatividad de una norma de derecho internacional público general respecto a un tratado particular. Primero, cuando un tratado sea nulo o en virtud del artículo 53, las partes deberán a. Eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose en una disposición que esté en oposición con la forma imperativa de derecho internacional general. Es decir, que si un Estado celebra uno o varios Estados celebran un convenio y este convenio está en oposición a normas imperativas de derecho internacional general, estos tendrán que eliminar en la mayor cantidad posible los actos que hayan realizado en virtud de este tratado contrario al derecho internacional público. B. Ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de derecho internacional general. Es decir, que ahora los estados que habían celebrado aquel convenio nulo, contrario al derecho internacional público general, tendrán que ajustarlo a las disposiciones que este propio derecho establece con respecto a la celebración y realización de los tratados y las distintas normas y derechos que el propio derecho internacional derecho internacional público establece. Ahora, 2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la terminación del tratado. A. Eximirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo el tratado. Lo que se vino estableciendo ya desde el artículo 70. Una vez las partes se termina un tratado, estas no estarán bajo la obligación de seguir cumpliéndolo, ya que este ha finiquitado. Y B. No afectará ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación. Sin embargo, esos derechos, obligaciones o situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional general. Es decir, que todos aquellos derechos, obligaciones y deberes que los contratantes o estados hayan adquirido con la celebración del tratado no se suspenderán con la terminación de este, salvo que no estén en contravía de la norma imperativa general de derecho internacional, ya que si estos están en contravía de esa norma, no podrán seguir surtiendo efectos. El ejemplo que nosotros traemos aquí fue un ejemplo creado por nosotros en el que ponemos un estado X, existía una norma que permitía la esclavitud. Ellos les van a rectificar la norma en un tratado, pero esta norma es contraria a una norma imperativa de derecho internacional en el cual la esclavitud está prohibida, está abolida por el derecho internacional. Por tanto, el estado X se ve en la obligación de eliminar las consecuencias que se derivan de la esclavitud, ya que esta no puede ser aceptada dentro de su territorio y menos establecida en una norma de carácter internacional por ir en contravía de principios, normas de derecho internacional. Ahora, el artículo 72. Consecuencias de la suspensión de la aplicación de un tratado. Numeral primero. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la suspensión de la aplicación de un tratado basada en sus disposiciones o conforme a la presente convención a. Eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el periodo de suspensión. Es decir, que las partes, una vez un tratado ha sido suspendido, no estarán en la obligación de seguir cumpliéndolo durante el término en que éste sea suspendido.
Y B, no afectará de otro modo a las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las partes. Es decir, que aquellas relaciones jurídicas nacidas por este tratado, cuando este ha sido suspendido, no dejarán de cesar una vez este haya entrado, la suspensión haya entrado en vigencia. Por ejemplo, dos estados celebran, o varios estados celebran un tratado en el cual se le establecen ciertos derechos y obligaciones para esto. Y entonces, estos estados, una vez suspendido un tratado, no van a perder esa calidad que fue generada, esas calidades que fueron generadas por estos derechos, estas obligaciones que vinieron con la celebración del tratado. Y segundo, durante el periodo de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la renovación de la aplicación del tratado. ¿Qué quiere decir este literal? Numeral. Que cuando estén suspendidos estos tratados, aquellas partes que no podrán realizar cualquier acto de mala fe encaminado a que no las labores de reanudación del tratado cual fue celebrado y está suspendido se reanuden posteriormente. Entonces, todos estos actos de mala fe estarán prohibidos bajo la luz del derecho internacional y bajo la luz de este artículo para que se reanuden las labores de la renovación del tratado. Aquí traemos como ejemplo cuando Rusia suspendió sus obligaciones en el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de mediano y corto alcance. Esto por sus siglas inglesas. En respuesta a la medida de Estados Unidos, la cual estuvo en vigor el sábado 2 de febrero de 2019. Entonces, con este ejemplo, se relaciona la parte en que Rusia suspendió su labor en la vigencia del tratado, pero durante la vigencia o la suspensión de este tratado no podrá llegar a realizar cualquier acto contrario a que se vuelva a reanudarse, como hacer que si Rusia quisiera como hombre utilizar lo que en este tratado se está prohibido, tendría que salirse directamente del tratado, más no bajo una suspensión. Muchas gracias.